Creepypasta número 12. hwtmy.apk. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que posiblemente estén revisando esto. Mi nombre es Kelly, y hoy les contaré lo que me pasó hace un par de semanas aproximadamente. Si se preguntan por qué esperé recién para comenzar a escribir esto, es porque temía que algo malo pudiera pasarme a mí, y sobre todo a mis familiares, todo por cometer un error sin la más mínima intención de hacerlo. Debo anticipar que aquí, no hay cosas sobrenaturales ni nada por el estilo, solo cosas completamente reales y tangibles. Ahora, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, como tal vez algunos puedan suponer, yo era una joven como cualquier otra que iba al instituto, tenía una vida normal, y nunca tuve mayores preocupaciones más allá de las que traían los deberes cotidianos. Aunque no era una chica que se caracterizaba por tener un montón de amigos que mencionar. Vivía con mis padres en una casa corriente y ahí teníamos una vida como cualquier familia en mi ciudad, la cual no pienso revelar. A diferencia de otras chicas que conozco, a mí me gustaban los videojuegos, tal vez no les solía dedicar mucho tiempo como otras personas lo hacen, pero sí solía jugarlos de vez en cuando. No tenía una consola, por lo que lo poco que jugaba, lo hacía desde mi computadora o teléfono celular, siempre probaba juegos de todo tipo y me entretenía mucho con ellos. Una tarde corriente como cualquier otra, estaba esperando a mi único amigo en mi casa, pues en el instituto nos dejaron una tarea que debía hacerse en grupos de a dos, y cuando me quedé con él unos minutos de más a la hora de salida para más o menos coordinar cómo la íbamos a hacer, le sugerí que la hagamos en mi casa, ya que él me comentó que en la suya, habían llegado sus primos pequeños de visita, y el ambiente ruidoso que hacían, no nos iba a dejar trabajar cómodamente. A pesar que teníamos una semana de plazo, decidimos hacerla ese día para ya no tener ese pendiente. Esperé a mi amigo y llegó aproximadamente unos minutos después de la hora que habíamos acordado, pero sí lo hizo. Después de saludarnos y platicar un poco sobre la tarea, comenzamos a hacerla, era algo aburrida, y había momentos en los que no sabíamos cómo continuar por no encontrar información, pero no nos dimos por vencidos. Fue así como pasaron aproximadamente un par de horas, y afortunadamente ya habíamos avanzado bastante, quedándonos solo colocar las conclusiones y referencias. Logramos terminar la tarea, aunque no estábamos seguros si estaba bien. Decidimos relajarnos un poco, ya que habíamos conseguido acabarla justo como habíamos quedado, y lo hicimos a conciencia. Eran aproximadamente las 5 de la tarde y solo nos quedaba subir la tarea en la plataforma. Mientras mi amigo la subía, decidimos tomarnos el resto del tiempo que nos quedaba para platicar de otras cosas, pues ya no teníamos nada que hacer. Hablamos de varios temas, los cuales no recuerdo del todo bien, pero al final, terminamos hablando sobre videojuegos en general. Olvidé mencionar que mi amigo, el cual se llama Ramón, al igual que a mí, le gustaban bastante los videojuegos, aunque él pasaba mucho más tiempo con ellos que yo, conocía muchísimas cosas, tenía consolas, y a veces, siempre me compartía o me sugería juegos interesantes. Entre la plática que teníamos cuando pasamos a hablar repentinamente sobre videojuegos, él comentó: Oye, ¿sabías que he encontrado algo muy valioso hace unos días? ¿Cómo así? Le respondí. Tengo algo que muchos han estado buscando, pero que muy difícilmente lo encuentran. ¿A qué te refieres? ¿Qué encontraste? Pues, estaba el fin de semana pasado aburrido en mi casa. Como ya me había completado casi todos mis juegos y no había nada que hacer, solo se me ocurrió usar mi computadora. No tenía ningún plan en específico, pues no sabía qué hacer exactamente, solo la encendí para ver qué podía hacer o qué encontraba. Después de pensarlo por varios minutos, decidí iniciar sesión en los foros en los que tengo una cuenta creada. Así, por si no lo sabías, esos foros en los que normalmente entro, son exclusivamente dedicados para hablar de videojuegos en general, es ahí donde normalmente suelo encontrar varios de estos, incluso, algunos de ellos te los he recomendado, como el del que te hablé el otro martes.
Me revisé algunos y no había actualizaciones interesantes en ese día, pero no recuerdo en cuál de ellos. Encontré uno que hablaba de un juego bastante particular que había sido encontrado. Qué interesante, ¿cuál juego era? Si te soy sincero, no recuerdo exactamente el nombre del juego. ¿Qué va a ser? ¿Cómo no te vas a acordar? Le respondí con una risa. Es que el nombre era bien extraño, no era como el de otros juegos que he jugado. Ahora que lo pienso, tampoco recuerdo quién exactamente había publicado ese post en el foro, pero tengo muy borrosos recuerdos que era un usuario normal. Bueno, la verdad no sé. No importa, continúa. Lo poco que recuerdo que el post decía, era que ese juego del que te comento había sido encontrado, y que pudo ser rescatado de ser Lost Media. Justamente quien había escrito la publicación, dejó un link de descarga por si alguien estaba interesado en él. Al decir que fue encontrado, quiero suponer que es un juego valioso y que tal vez muchos que por alguna u otra razón sepan de su existencia, lo anden buscando. Digo esto último, porque nunca antes había escuchado nada acerca de ese juego, ni en todos los años que llevo usando internet. Aunque algo extraño, es que al final del artículo, si mal no recuerdo, decía que lo probáramos bajo nuestro propio riesgo. ¿Riesgo? ¿De qué? Otra vez, la verdad no recuerdo exactamente. La publicación era algo extensa, y como ya sabes, no soy muy bueno para memorizar textos al detalle, tendría que haberlo leído varias veces para acordarme de todo, pero solo lo hice una vez y fue en ese día. Más o menos recuerdo lo suficiente como para comentarte de esto al respecto. No te preocupes, yo a veces también no me acuerdo mucho de todo lo que leo así a detalle. ¿Y lo descargaste? ¿De qué trata el juego? Sí, lo he descargado, aunque te puedo comentar que fue algo tardado llegar al verdadero link para descargar el juego. Tuve que intentarlo muchas veces, ya que casi siempre me mandaban a páginas con publicidad y tenía que volverlo a intentar desde el principio. Estaba bastante cansado, pero finalmente, tras mucho insistir, logré obtenerlo. No he probado el juego, ya que ese día, muy poco después de descargarlo, mi madre me llamó, y me dijo que necesitaba que la ayude a hacer unas cosas, así que tuve que apagar mi computadora. Lo tengo ahí descargado, pero desde entonces me olvidé del juego completamente, y justo apenas hasta ahora que estamos hablando de esto, me acordé de él, y por eso te lo estoy comentando. Ya veo, bueno, no pasa nada, más bien que bueno que lograste descargarlo. Si es así como dices, supongo que debe tener algo especial, se oye interesante. Así parece. Quería seguir hablando con Ramón, pero sin darnos cuenta, la hora se había pasado bien rápido, y ya tenía que irse a su casa. Lo ayudé a guardar sus cosas, y lo acompañé hasta la puerta. Antes de despedirnos, me dijo: aprovechando que ahora me he acordado del juego, apenas llegue a mi casa voy a extraerlo y te lo enviaré. Como no sabemos de qué trata, tal vez podamos probarlo juntos. Lo bueno es que ya hicimos la tarea, así que no tenemos algo fuerte que hacer durante la semana. Vale, me parece bien, respondí. Dicho esto, Ramón salió sin nada más que decir, y cerró la puerta. Me pasé el resto de la tarde haciendo otras cosas, pero no pude evitar pensar en lo que me había dicho. Sin querer, me había generado bastante interés lo que Ramón me había comentado. Más o menos a las 8 de la noche, mis padres me llamaron para cenar, y así lo hicimos. Cuando terminamos de tomar el té, mis padres fueron a asearse para luego irse a dormir a su cuarto. Después de cepillarme y cambiarme de ropa para acostarme, me di cuenta que Ramón aún no me había enviado lo que me había dicho. Pensé que tal vez se había olvidado de hacerlo, pero no tenía intenciones de insistir, pues no quería molestarlo, quizás había tenido algo más que hacer. No obstante, pocos segundos después de acostarme, sonó la notificación de mi teléfono, y al ver qué era, me di cuenta que era un mensaje de Ramón que me había escrito a mi WhatsApp. Hola Kelly, perdona la demora, estaba terminando de cenar y de guardar mis cosas para mañana. Aquí te paso el juego del que te hablé hoy en tu casa. Le respondí que no había problema. Efectivamente, así lo hizo, pues me envió un archivo que no pesaba casi nada. Aquí lo tienes. Vale, muchas gracias. Ah, por cierto, ahora que volví a encender mi computadora para buscar el juego, intenté volver a entrar al post del foro donde lo había encontrado, pero ya no está. ¿De verdad?
Sí, fue muy extraño, revisé todas las actualizaciones que pasaron entre esos días y no logré ubicarlo para nada. Incluso intenté entrar a la dirección URL del post con el historial, pero al darle clic, ya no sale. Solo la página del foro me dice que el post al que intento entrar ya no existe, y que posiblemente el usuario lo eliminó o que su cuenta fue deshabilitada. Qué extraño. La verdad sí, pero menos mal que logré descargar el juego antes que eso pasara. Quería también volver a revisar la publicación para comentarte los detalles que no logré recordar, pero parece que ya no se va a poder. No hay problema, y sí, en buena hora lo descargaste. Igual veré si es que estos días si tengo tiempo, y me acuerdo de hacerlo, intentaré buscar algo al respecto en otras páginas de internet, no lo he intentado. Vale, si encuentras algo me avisas, pero parece que por ahora tendremos que probarlo por nuestra cuenta, a ver de qué trata. Pues sí, bueno Kelly, ya me iré a dormir, mañana tenemos clases. Menos mal te pasé esto antes que me olvidara hacerlo. Bueno, nos vemos mañana. Ramón se desconectó, y no tardé en apagar mi teléfono. Hubiera probado el juego, pero como tenía clases al día siguiente, y me sentía algo cansada, no lo hice. Solo me fui a dormir, pero planeé hacerlo en alguno de esos días. Al día siguiente, fui al instituto como cualquier otro día, y todo iba como siempre, solo que con la diferencia que no podía esperar para hablar con Ramón sobre el juego que me había pasado. Las clases pasaron algo lentas, pero finalmente acabaron. Para nuestra buena suerte, no nos dejaron ninguna tarea durante la clase. Esperé a Ramón fuera del salón como era lo típico para irnos juntos. Cuando salió, nos fuimos caminando mientras platicábamos. ¿Probaste el juego? La verdad no, poco después que me lo pasaste me fui a dormir, me sentía bastante cansada. No te preocupes, igual yo como te dije, apenas terminé de cenar, me fui a mi cuarto para pasarte el juego y ver si encontraba la publicación en el foro, pero al final solo conseguí lo primero. Lo bueno es que no tenemos tarea, así que podríamos probarlo hoy. Claro, puede ser, hoy en mi casa lo haré, yo también me pregunto de qué será, debe tener algo especial. Ah, también olvidé mencionarte que el juego al parecer es para celular, puesto que el ejecutable es en formato .apk. Vale, entonces lo probaré en mi teléfono más tarde, probablemente terminando de almorzar. Después de esa conversación relacionada al juego, nos la pasamos hablando de otros temas hasta que llegó el momento en que cada uno tuvo que tomar su propio camino. Durante el resto del trayecto hacia mi casa, no negaré que estaba bastante impaciente, creo que era la primera vez que quise mucho jugar un videojuego en concreto. Los juegos que Ramón me recomendaba, siempre eran bastante buenos y me terminaban gustando, así que este no podía ser la excepción. Llegué a casa, saludé a mi mamá, almorcé rápidamente, y luego lavé los servicios que había utilizado. Cuando terminé de hacer todo, fui a mi cuarto, y finalmente ya podía probar el juego. Entré a mi WhatsApp, busqué el chat de Ramón, y toqué el mensaje en el que estaba el archivo que me había enviado. Automáticamente se me abrió la típica ventana para instalar una aplicación en mi teléfono, no obstante, antes que siquiera pudiera ver el nombre del juego, me salió el típico cartel de que la instalación fue impedida debido a que tenía que activar el permiso para instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. No me preocupé para nada, ya que eso normalmente pasaba con los juegos que Ramón me compartía, hace mucho sí me asustaba ese aviso, pero cuando él me comentó que no pasaba nada, hice caso omiso. Autoricé la instalación, y el juego comenzó a descargarse, ahora por fin pude ver el nombre del juego, y este era hwtmy.apk. Definitivamente, Ramón tuvo razón respecto al nombre del juego, era bastante inusual y no se comparaba al de otros juegos que conocía. Terminó de instalarse rápidamente, debido a que pesaba muy poco y ya estaba listo para jugar. Accidentalmente cerré la ventana del instalador y me mandó a la pantalla de inicio de mi teléfono, así que me vi forzada a buscarlo desde ahí.
No tardé en ubicar el icono del juego entre las demás aplicaciones, pero había notado algo extraño apenas lo encontré. No me había fijado en el mismo mientras lo instalaba, pero al analizarlo con detalle, el icono era sumamente simple, pues solo era un cuadrado completamente negro y en el centro tenía otro cuadrado de menor tamaño de color verde. Nada más que eso, y abajo estaba el extraño nombre que el juego tenía. Pese a lo inusual que me estaba pareciendo lo que estaba viendo, no le presté mucha atención a esos detalles, así que toqué el icono para comenzar a jugar. La pantalla se quedó en negro por algunos segundos. Al comienzo creí que el juego solo estaba cargando, pero al prolongarse el tiempo, y ver que no pasaba nada, comencé a preocuparme, ya que pensé que se había colgado. Estaba a punto de cerrar la aplicación para volverla a abrir, sin embargo, apenas estaba por hacerlo, el juego logró cargar, por lo que me tranquilicé. La pantalla de título era sumamente sencilla, y poco trabajada. Demasiado, diría yo. Tanto así que se sentía muy vacía, no tenía algún tipo de decoración o detalles llamativos como otros juegos, simplemente era un fondo totalmente negro. Estaba el título del juego que apenas podía llegar a distinguirse, y poco más abajo, estaba un botón grande que decía iniciar en color azul. La pantalla de título carecía de otras opciones, y no había música, simplemente estaba todo en silencio. Es más, ni siquiera se mostraba la fecha en la que el juego había sido lanzado, ni tampoco qué o quién lo había creado. No me esperaba para nada esa primera impresión que el juego me estaba dando, pero pensé que era muy pronto para dar alguna opinión al respecto del mismo, pues no había ni comenzado a jugar, y seguía sin saber de qué trataba, así que continué. Toqué el botón para iniciar, y la pantalla volvió a quedarse negra por varios segundos. Esperé hasta que el juego inició. Curiosamente, no me dieron ninguna instrucción de cómo jugar en ningún momento, por sentido común uno pensaría que debería estar una opción para ver las instrucciones en la pantalla de título. Una vez estando dentro del juego, lo primero que noté fue que los gráficos de este seguían siendo sumamente sencillos, y no diferían en casi nada al respecto de lo que había visto. Al parecer, controlaba a un personaje de color verde y para moverlo debía deslizar mi dedo sobre la pantalla en dirección a la que quería ir. Su velocidad era más o menos aceptable y el movimiento no se sentía tan pesado. Cuando el juego inició, aparecí en una especie de lugar encerrado por paredes de color azul, tanto por arriba como abajo. Intenté pasar por ellas para ver si realmente eran lo que había supuesto, y efectivamente lo fueron, ya que mi personaje no fue capaz de atravesarlas, solo podía moverme por el espacio en negro. También, noté que en la parte superior derecha de la pantalla estaba un contador de puntuación en color amarillo, mostrando 9 ceros, y a la izquierda de este, estaban unos 3 puntos de color verde. Al principio supuse que el puntaje se incrementaría por hacer alguna acción dentro del juego o algo similar, y no sabía muy bien qué significaban los puntos verdes, pero quise suponer que debían ser las vidas o algo similar. Además, intenté probar con la pantalla de diversas maneras, o para ver si podía hacer algo más, pero fue inútil. Al parecer, mi personaje no podía atacar o hacer otra cosa distinta, solo podía moverse. Tampoco había música o algo que se escuchara, solo se oían unos leves ruidos que eran producidos por los pasos de mi personaje. En la pantalla en la que comencé, había 2 caminos por los que podía ir, podía escoger entre ir por la derecha o por la izquierda, como no sabía nada, pues escogí uno al azar, si mal no recuerdo, fue la derecha. Cuando mi personaje atravesó el límite de la pantalla, esta automáticamente cambió a una nueva sección. Al parecer, así era la forma de desplazarse. Dicha sección ya era un poco más distinta y tenía más caminos por los que ir. Algo que noté apenas la pantalla cambió, fue que el contador de puntos automáticamente comenzó a incrementarse lentamente. Se me hizo muy extraño, ya que no había hecho nada para empezar a ganar puntos. Mientras los segundos pasaban, el contador seguía creciendo cada vez más, y no dejaba de hacerlo. No estaba entendiendo nada, pero quise suponer que estaba haciendo algo bien. No había nada de interesante en esa nueva pantalla, salvo el nuevo aspecto que tomó.
Desplacé a mi personaje hacia una dirección al azar, y la pantalla seguía cambiando, tomando nuevas formas. Algo extraño es que no encontraba nada en los escenarios, no sabía si esto era normal. Todo estaba vacío y desolado. No había enemigos, aunque en parte era mejor, teniendo en cuenta que mi personaje no podía atacar, no había obstáculos, ni tampoco ítems para recolectar, simplemente desplazaba a mi personaje, adentrándome cada vez más en nuevos escenarios y desconocidos, que al parecer no se repetían para nada, pues no encontré ninguna similitud en cuanto a su forma con respecto al anterior que iba pasando. Yo en lo particular, me estaba comenzando a aburrir, ya que llevaba casi un minuto jugando que parecía pasar como una eternidad y no había nada interesante o divertido, solo desplazaba a mi personaje sin ningún rumbo por los escenarios que, pese a que tenían una forma distinta, se sentían bastante monótonos por su similitud en cuanto al aspecto y al nulo decorado que tenían, además, la falta de música no ayudaba en nada. Mi puntaje seguía incrementándose por sí solo y no encontraba nada en los escenarios. De hecho, ni sabía cuál era el objetivo del juego, no sabía qué tenía que hacer o a dónde tenía que ir, teniendo en cuenta que el mapa no parecía repetirse, dando a entender a simple vista que era bastante extenso o infinito. No le estaba encontrando ningún sentido al juego tampoco, si mi puntaje se incrementaba sin hacer nada. Estaba ya casi por salir del juego para desinstalarlo, y decirle a Ramón que no pasaba nada con él, pero la cosa comenzó a cambiar sin darme cuenta. Apenas el contador de puntos había llegado más o menos a los 25.000 puntos, las paredes del laberinto dieron un leve destello de color celeste que solo se percibió por unos segundos. Cuando esto pasó, me tomó por sorpresa, ya que por fin había pasado algo diferente en todo el tiempo que llevaba jugando, aunque no sabía si eso significaba algo. Después de unos segundos que eso ocurriera, otra cosa nueva pasó. Cuando estaba por avanzar a otra pantalla y me encontraba más o menos en el centro, otro personaje salió de uno de los extremos del escenario, caminando a una velocidad no muy rápida. Ese personaje era igual al que yo controlaba, pero era completamente de color rojo. No parecía ser otra cosa más que desplazarse en dirección hacia mi personaje, pude intuirlo, ya que cuando me movía arriba o abajo, ese otro personaje cambiaba su trayectoria y siempre priorizaba mi ubicación. Automáticamente y sin saber nada, supuse que no debía dejar que tocara a mi personaje. El color rojo de ese personaje, automáticamente me hizo pensar que se trataba de un enemigo y como no podía atacar ni nada, pues solo me quedaba huir de él. Me alejé lo más pronto que pude, desplazándome hacia otras nuevas secciones. Ya las cosas estaban teniendo un poco más de sentido. Al principio, creí que esto sería fácil, ya que fue sencillo escapar del hombre rojo, que es como llamaré a ese personaje, pero al parecer, el peligro solo estaba comenzando. El hombre rojo solo aparecía de vez en cuando, y siempre saliendo de uno de los extremos del escenario, pero mientras más pasaba el tiempo, este comenzaba a salir cada vez más seguido y no sabía si era percepción mía, pero creo que incrementaba un poco su velocidad, no era muy rápido, pero sí lo era más a diferencia de los primeros encuentros que tuve con él. Cada vez se ponía más complicado escapar, sobre todo cuando la forma de la sección nueva a la que entraba no ayudaba mucho, pero de alguna u otra forma lograba salir. Sin pensarlo, el juego me estaba comenzando a causar muchos nervios y tensión, cosa que no creí que pasaría para nada cuando empecé a jugarlo. Creía que eso sería todo, pero me equivoqué rotundamente. Cuando más o menos el puntaje ya estaba superando la cifra de 250.000, lo que comenzó a pasar fue que había ocasiones en las que cuando entraba a una nueva pantalla pensando que había escapado de él, repentinamente las paredes del escenario comenzaban a parpadear o a variar sus tonos de color, como queriendo volverse ciano blancas, y tras eso, en algún lugar aleatorio de la pantalla, pero siempre dentro del área en que podía moverme, una especie de distorsión roja comenzaba a aparecer y en cuestión de unos segundos, el hombre rojo salía de ahí, para perseguir nuevamente a mi personaje.
La dificultad sí que se iba incrementando con el pasar del tiempo, pues absolutamente ningún lugar ya era seguro, teniendo en cuenta que ahora el enemigo aparecería de esa forma. Algo muy raro, era que cuando el hombre rojo entraba en escena de esa forma, un sonido se emitía. No pasaba en todos los casos, aumentando la rareza de ese evento, pero si pasaba, el sonido que se emitía era una especie de estática. La primera vez que oí eso, realmente me tomó por mucha sorpresa, y no negaré que provocó que mi corazón comenzara a latir fuerte, y mis nervios aumentaran, pues no me lo esperaba para nada. Por si fuera poco, a veces ese sonido de estática era acompañado por otro ruido, que era o bien un golpe seco, o en muy raros casos, algo que parecía ser un grito distorsionado. Tal vez algunos puedan pensar que lo inventé, o que estoy recordando mal, pero no es así. Realmente se escuchaba como tal, solo que era difícil distinguirlo debido a la calidad del efecto de sonido, sumada al efecto de estática. También, otro detalle que noté, y uno de los que más me dejaron confundida, era que en pocas ocasiones, mientras intentaba escapar del enemigo, cuando cambiaba a otra pantalla, habían ocasiones en las que encontraba a otro personaje de color azul, en una de las esquinas del escenario. A diferencia del hombre rojo, este no parecía ser algo que representara una amenaza para mi personaje, no intentaba atacarme ni perseguirme. Solo se quedaba quieto en una esquina, como observando. Las veces que noté su presencia, únicamente lo veía en las esquinas de los escenarios, pero siempre en una zona inaccesible de estos, detrás de paredes que no podía rodear. Es decir, no podía acercarme a él como para ver qué pasaba si lo tocaba. Fue un detalle sumamente extraño y curioso, pero como aparentemente no representaba alguna amenaza, no afectaba la partida. Sin darme cuenta, había pasado mucho tiempo jugando sin que el enemigo me alcanzara, pero como tarde o temprano tenía que pasar, el enemigo me alcanzó en el momento más imprevisto, usando ese truco de aparecer de forma repentina. Cuando me atraparon, el hombre rojo desapareció, mi personaje verde comenzó a desintegrarse y en un segundo la pantalla se puso completamente negra. Apenas mi personaje fue capturado, un sonido bastante molesto se reprodujo mientras se desintegraba y se ennegrecía la pantalla, causándome un fuerte susto. Para ser sincera, ese sonido no sabría cómo describirlo exactamente, lo que podría decir es que parecía como si fuera un ruido provocado por un glitch o algo similar, en fin, solo recuerdo que fue completamente desagradable y molesto. Unos segundos después, la pantalla volvió a prenderse y mi personaje volvió a aparecer, no obstante, noté varios cambios. En primer lugar, había aparecido nuevamente en la misma pantalla en la que empecé el juego, lo supe gracias a la forma de esta. En segundo lugar, el contador de puntos se había quedado parado, de hecho, se congeló en el mismo número en que se quedó apenas capturaron a mi personaje. En tercer lugar, pude comprobar una cosa que me había supuesto al inicio del juego, de los 3 puntos verdes que estaban al lado del contador, solo quedaron 2, así que efectivamente, eran las vidas que tenía. En cuarto lugar, las paredes del escenario habían cambiado su aspecto, pasaron de ser de color azul a rojo oscuro, y finalmente, el detalle más extraño y que me dejó con mucha incertidumbre, fue que del silencio total que tenía el juego que solo se cortaba por escasos efectos sonoros, ahora sí se escuchaba algo de fondo, pero no era música, simplemente era un sonido bastante intrigante, como si fuera un lugar bastante oscuro. Aunque a eso, si es que se le podía llamar música, casi no alcanzaba a oírse, pero sí lo suficiente como para saber que estaba ahí. Moví a mi personaje hacia otra dirección, y apenas cambió el escenario, el contador de puntos volvió a comenzar a subir nuevamente, y el enemigo otra vez empezó con sus apariciones pocos segundos después. Realmente los escenarios lucían más intimidantes con estos nuevos colores, y sumado a ese ruido intrigante de fondo, la tensión iba en aumento, mucho más cada vez que el enemigo aparecía repentinamente cuando creía que todo estaba seguro.
Algo que olvidé mencionar, es que los sonidos de los que comenté previamente, aumentaron su frecuencia con la que se reproducían, dado que antes de que perdiera una vida, había ocasiones en las que estos ni se presentaban, pero a partir de ese momento, comenzaron a hacerlo más seguido. Realmente me ponían muy nerviosa. A pesar de esas adversidades, seguí tratando de sobrevivir. El contador de puntos seguía subiendo y ya había superado los 425.000 puntos. Sin embargo, sonará ridículo, pero no sabía del todo qué tenía que hacer aún en el juego. O sea, sí sabía qué era lo que debía evitar, pero no lo que debía hacer exactamente además de eso, o hasta cuándo debía estar escapando de ese enemigo. Seguí jugando por algún tiempo más, hasta que volvieron a atraparme. Cuando eso pasó, del mismo modo que la primera vez, mi personaje se desintegró, la pantalla se puso negra, y ese mismo ruido horrible volvió a escucharse. Cuando mi personaje reapareció, además de hacerlo nuevamente en el mismo lugar en el que empecé la partida, ahora el laberinto se tornó aún más rojo que antes. De ser un tono oscuro, ahora era un rojo muy brillante, pero eso no fue todo. El ruido extraño que se escuchaba de fondo, ahora comenzó a oírse mucho más fuerte que antes, incluso parecía que a veces se oía un viento que lo acompañaba. Ese último detalle realmente me puso muy intranquila, e hizo que mi desesperación comenzara a subir aún más. Las cosas no fueron muy distintas al comienzo en esa sección, salvo por lo ya mencionado, pero como era de esperarse, todo comenzó a cambiar aún más, apenas me desplacé hacia otra sección. No sabía a qué se debía esto, pero el escenario comenzaba a sufrir distorsiones y anomalías que no hacían más que aumentar la tensión y los nervios que sentía. Por ejemplo, hubo veces en que la pantalla se distorsionaba, otras que el laberinto se ponía muy borroso, como si la imagen estuviera excesivamente reescalada, otras veces la pantalla comenzaba a temblar o se ponía una especie de filtro, como si fuera una televisión antigua la que estuviera reproduciendo la imagen. Incluso, en otras ocasiones todo se puso en blanco y negro por varios segundos. Además de ello, los sonidos habían mermado su calidad y escuchar los otros ruidos extraños ya no era nada raro, se presentaban casi todo el tiempo. La tarea de esquivar al hombre rojo se había complicado bastante, debido a todos esos factores. El contador siguió subiendo y ya había superado los 500.000 puntos. Intenté seguir sobreviviendo lo más que pude, pero como era de esperarse, fui nuevamente capturada por el hombre rojo cuando más o menos me quedé en el puntaje de 550.000 puntos. La animación de muerte volvió a mostrarse, y la pantalla se puso nuevamente en color negro, pero esta vez, mi personaje ya no volvió a aparecer en el punto de inicio, sino que todo se quedó en negro, y por cada segundo que pasaba mi incertidumbre fue en aumento. Cuando esta ya estaba por convertirse en miedo, antes que hiciera algo, la pantalla solo mostró las letras Game Over, en color azul, pero casi no llegaba a distinguirse. Al igual que la pantalla de título, la pantalla de Game Over era sumamente simple y era muy silenciosa. No había un botón para salir del juego, ni tampoco para volver a empezar, solo estaban las letras y nada más que eso. Intenté hacer de todo con la pantalla, pero no pasaba nada, el juego se había quedado ahí, y no daba ni para atrás ni para adelante. Intenté salir presionando uno de los botones de la parte inferior de mi teléfono, y afortunadamente, pude minimizar la ventana del juego para segundos después cerrar la aplicación. Cuando cerré el juego, no pude evitar apagar mi teléfono, dejarlo a mi costado sobre una de mis almohadas y quedarme mirando el techo para intentar asimilar todo lo que acababa de presenciar. Realmente me había quedado anonadada, y sin palabra alguna. No me esperaba para nada todo lo que había ocurrido durante el juego, esa experiencia no podía compararse con ninguna otra que otro juego me haya producido. Cuando me descongelé de ese trance, por así decirlo, y recuperé la movilidad de mi cuerpo, tomé nuevamente mi celular, pero solo lo encendí para ver la hora. Increíblemente, ya eran las 5:30 de la tarde. Sin querer, había perdido la noción del tiempo. Aún faltaba para que mis padres me llamaran para cenar. No estaba segura qué podía hacer, pero algo sí era cierto, no podía dejar de pensar en el juego que acababa de jugar.
A pesar de lo que pasó, y parte de mi ser quería no volver a tocarlo por los nervios, la otra parte sentía aún más interés por ya que recordé todo lo que Ramón me había comentado esa tarde. Ya conocía el juego y sabía de qué consistía, pero lo que aún no me quedaba claro es que debía hacer exactamente en él, ya que no quería creer que solo debía escapar del hombre rojo indefinidamente, creía que debía haber algo más, algún objetivo que debía cumplir. Tras pensar en ello por varios minutos, pues mi mente en ese momento era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el juego, llegué a la conclusión que, tal vez la respuesta podía estar en el contador de puntos. Al menos en todo lo que yo llevé jugando, no vi ni noté otra cosa que hiciera saber que había algo más en el juego. Sin querer, automáticamente me dieron ganas de mandarle un mensaje a Ramón para comentarle todo lo que había visto. Pero al ver mi teléfono, no tenía mucha batería, así que decidí cargarlo, y así lo dejé sobre mi mesa de noche. Después de hacerlo, me olvidé completamente de mandarle ese mensaje, y me puse a hacer otras cosas, hasta que mis padres me llamaron para cenar no muy después. Increíblemente, mientras cenaba, aún no podía dejar de pensar en el juego. Sonará raro, pero me estaban dando ganas de volverlo a jugar para comprobar mi hipótesis sobre el puntaje. Cuando terminé de cenar, volví a mi cuarto después de asearme, y al ver mi teléfono, ya había cargado lo suficiente. Tras desconectarlo, dejé que se enfriara un poco. Al notar que ya estaba lo suficientemente enfriado, sin pensarlo mucho, me recosté en la cama y volví a abrir el juego. Inicié una nueva partida, y comencé a jugar nuevamente, pero esta vez con una mejor noción. Mi intención era llegar lo más lejos posible, sin perder para ver si pasaba algo, así que fui lo más cuidadosa que pude. Así estuve por mucho tiempo jugando, intentando tolerar los ruidos cada que perdía, o los que sonaban durante el juego en las dos últimas vidas, pero de alguna u otra forma, siempre el hombre rojo conseguía capturarme. Era realmente molesto cuando perdía todas mis vidas, y me veía forzada a cerrar la aplicación para tener que volverla a abrir, y esperar a que el juego terminara de cargar. Sin darme cuenta, ya llevaba muchos intentos, y por ende, mucho tiempo jugando. Sin embargo, tras invertir mucho tiempo y varios intentos, en uno de ellos ocurrió lo siguiente. No recuerdo qué número de intento fue pero resulta que estaba en la tercera vida, y no tenía muchas esperanzas que ese intento fuera destacable a diferencia de los anteriores. A pesar de todo lo que se escuchaba, y las cosas que veía, traté de no desesperarme, y seguir adelante. Los minutos pasaban, y sin darme cuenta, al contador de puntos le faltaba muy poco para llegar al 1.000.000. Esperaba que ya por fin algo pasara, ya que me había costado mucho llegar a una puntuación así de alta. De hecho, era la puntuación más alta a la que había llegado en todos los intentos que había hecho. Estaba cada vez más nerviosa, ya que no podía evitar ver el contador de puntos, pero segundos después concentrarme en escapar del enemigo. Estaba a punto de entrar en pánico, pero repentinamente, noté que el contador de puntos ya había llegado al 1.000.000. Apenas esto pasó, me percaté que el contador ya no seguía subiendo, pues solo permanecía en ese número, pero el juego seguía. Sonará extraño, pero me había asustado al ver que ya habían pasado unos segundos y no ocurría nada. Estaba a punto de perder la esperanza, pero repentinamente, el escenario dio un fuerte parpadeo en color blanco, y todo volvió a la normalidad, tornándose azul como lo fue en un principio, y eliminando cualquier rastro de anomalías, o efectos extraños en pantalla. Incluso, el hombre rojo que se mostraba en la pantalla, desapareció, dejando todo completamente solo como si estuviera al inicio de la partida en la primera vida. También, los ruidos que se escuchaban de fondo se habían detenido, dejando todo completamente en silencio. Aún podía mover a mi personaje, y desplazarme a nuevas secciones, pero ya no había nada, al parecer el peligro se había pasado. Aparentemente, ya había hecho lo que debía hacer en el juego, pero no parecía que hubiera ganado, pues aún podía seguir jugando como si nada, pero el contador ya no subía, y no había amenaza alguna. Realmente no sabía si eso era todo lo que tenía que hacer, si había hecho las cosas bien, o si había algo más.
Antes que empezara a dudar, de pronto, una línea de color magenta apareció en uno de los extremos de la pantalla, específicamente sobre una de las salidas. Al comienzo me asusté, ya que pensé que esa línea era señal que algo malo iba a pasar, o que otra amenaza se aproximaba. Tras esperar unos segundos, y ver que no ocurría nada, me tranquilicé un poco. Moví a mi personaje hacia otra nueva sección para ver qué pasaba, pero cuando cambiaba, la línea magenta volvía a aparecer en otra esquina de la pantalla, y así pasaba cada que me movía a otras secciones, pero no por la salida donde aparecía dicha línea. Al ver que no ocurría nada, decidí acercarme lentamente hacia la línea para ver qué pasaba. Tenía mucha incertidumbre e inseguridad, ya que estaba en la última vida, y si perdía, no estaba segura si iba a tener la suficiente fuerza y paciencia para volver a llegar a ese punto. Al final lo terminé haciendo, y para mi buena suerte, no pasó nada. De hecho, mi personaje podía pasar sobre ella. La pantalla cambió, pero la línea magenta volvió a aparecer. Como no pasaba nada malo, decidí seguirla, pues no sabía a dónde tenía que ir, y eso parecía ser mi única indicación. No sé cuántas pantallas recorrí de ese modo, pero así lo hice por un tiempo. Cuando creí que debía continuar siguiendo esa línea, entré a una sección en la que fui incapaz de controlar a mi personaje. Por más que deslizaba el dedo en la pantalla para moverlo, era en vano. Al analizar la sección en la que me encontraba, me di cuenta de algo que me había sorprendido. Del otro lado de la pantalla, estaba el hombre de color azul que había visto en algunas ocasiones durante la partida, pero esta vez, estaba enfrente de mi personaje verde, y no en una esquina del escenario inaccesible, o detrás de algo que me impidiera llegar a él. El hombre azul permaneció completamente inmóvil, y todo estaba en silencio por aproximadamente un minuto, hasta que de pronto, comenzó a caminar en dirección hacia mi personaje. En ese momento, volví a tratar de hacer algo, o moverme siquiera, pero no servía de nada. El hombre azul solo se acercaba cada vez más y más a mi personaje, y a medida que lo hacía, el entorno comenzaba a distorsionarse de diversas formas, muy similar cuando estuve en la tercera vida. Además, el juego comenzaba a emitir sonidos extraños, molestos, distorsionados y desagradables, pero mucho peores que los de antes. Para este punto, realmente estaba ya comenzando a asustarme, y no sabía qué hacer. Pude tal vez haber intentado cerrar el juego o apagar el teléfono, pero me había quedado paralizada viendo la pantalla. Cuando el hombre azul ya estaba casi a punto de tocar a mi personaje por un píxel, la pantalla volvió a ponerse negra y todo volvió a quedarse en silencio. Me quedé completamente callada, rodeada por la oscuridad de mi cuarto. Antes que siquiera se me ocurriera hacer algo, la pantalla volvió a encenderse, pero solo para mostrar el título del juego escrito en azul oscuro, y pocos segundos después, las letras comenzaron a deformarse y emitir sonidos extraños y distorsionados. No podía distinguir ni qué eran, pero creo que dos de ellos parecían ser una especie de radar o radio con interferencia. Lo digo porque se llegaba a escuchar como si alguien estuviera hablando. Mientras los sonidos ya me empezaban a espantar aún más de lo que ya estaba asustada, repentinamente, el juego se cerró por sí solo, terminando al parecer así la travesía con él. Presioné el botón para minimizar las aplicaciones y cerré todas las ventanas que tenía abiertas, incluyendo la del juego. De más está decir que no me molesté en abrirlo de nuevo. Al revisar la hora, no podía creer que eran las 1:30 de la mañana. Los múltiples intentos que le dediqué al juego, terminaron tardando más de lo que pensé. Debía irme a dormir, ya que tenía clases. Así que conecté mi celular para que se cargara y me fui a dormir. Estaba realmente impaciente por contarle a Ramón todo lo que había pasado con ese juego. Creo que a causa de ello me costó mucho dormir, dado que incluso estuve bastante tiempo pensando en todo lo que acababa de ver. Al final, terminé quedándome dormida, pero supongo que solo fue por el cansancio. Al día siguiente, me había levantado muy cansada cuando la alarma de mi teléfono sonó, pues no había dormido bien.
Recuerdo que había salido con mucha prisa de mi casa, aunque no se me había hecho tarde, me urgía encontrar a Ramón para contarle todo lo que había visto anoche. Desde que me entraron esas ganas no pude estar tranquila. Aunque durante el camino al instituto me sentía algo extraña, pero por el cansancio y la prisa que llevaba, lo pasé por alto. Había llegado tan temprano que fui la primera de la clase. Me senté en mi puesto y esperé. Pasaba el tiempo, y muchos de mis compañeros fueron llegando, todos menos Ramón. El profesor de turno con el que nos tocaba ese día ya estaba entrando a la clase, y todavía no había llegado, lo cual se me hizo muy extraño, ya que en muy raras veces él faltaba a clases. La preocupación crecía cada vez más, pero me tranquilicé cuando Ramón ya vino. Aunque igual la rareza se mantuvo, pues venir muy tarde a clase no era uno de sus hábitos. Tuve que esperar a que la clase terminara para hablar con él. El tiempo parecía pasar como una eternidad, y considero que fue de las pocas veces en las que sentía mucha ansiedad, tanto así que no pude ni prestar atención a la clase. Finalmente, tras sentirse la clase como un calvario, la clase había terminado y ni bien la profesora nos dijo que nos podíamos retirar, no dudé en ir al asiento de Ramón para pedirle hablar con él. Impacientemente lo esperé fuera de la clase, hasta que ya estaba listo, y se me acercó. Bueno Kelly, ya estoy aquí, vamos yendo para que me cuentes lo que quieras. Salimos del instituto y durante el camino, como de costumbre, fuimos conversando. Realmente te noté muy desesperada hoy en la clase, ¿ocurre algo? Ramón, ¿de casualidad probaste el juego ayer? Sí, lo he probado, aunque para serte sincero, creo que no entendí del todo de qué trata. Fue en ese momento en el que por fin pude contarle todo lo que había pasado con el juego, pero absolutamente todo. Ya veo, a mí también me pasaron esas cosas que me mencionas, aunque yo no he conseguido llegar a ese punto que me dijiste al final. Es muy extraño, yo tampoco me esperaba nada de eso. Es más, ahora que me viene a la mente lo poco que recuerdo de la publicación en el foro que leí, se me hace aún más extraño. Ahora que lo dices, es cierto. Por un momento, ambos nos habíamos quedado sin palabras al respecto, hasta que Ramón dijo: Bueno, ¿tienes pensado hacer algo? La verdad no, creo que solo iré un rato al centro, me siento algo extraña y quisiera despejarme un poco, ¿y tú? La verdad, tampoco se me ocurre nada. Qué curioso, es como si tras probar el juego, se me hubieran quitado las ganas de hacer las cosas, o mis opciones se hubieran agotado, y eso que antes de salir, tenía pensado hacer algo en la tarde. Nos volvimos a quedar en silencio los dos. Sin darme cuenta, ya estábamos cerca del punto en el que teníamos que tomar nuestro propio camino. Bueno Ramón, al menos estoy un poco más tranquila, después de haberte contado lo que me pasó. No te preocupes Kelly, ya sabes que cualquier cosa puedes contarme con normalidad. Cuando ya estábamos en el punto de división, me despedí de él, y le dije que igualmente si pasaba cualquier cosa que me dijera. Tomé mi camino, e hice lo que dije, ya que tomé un autobús que me llevaría al centro de la ciudad. No obstante, mientras lo esperaba, sentí nuevamente algo muy extraño, como si algo no estuviera bien. Esa sensación fue igual a la que sentí cuando estaba de camino al instituto, como si alguien me estuviera observando o siguiendo. De hecho, algo que olvidé comentar, es que mientras caminaba con Ramón desde el instituto, sentía esa sensación de la misma forma, pero no se me había pasado por la mente comentarle, aunque incluso a veces él preguntó por qué miraba hacia los lados, pero como no notaba nada extraño, y el sentimiento era relativamente leve, le dije que no pasaba nada. Al principio traté de ignorarlo, y solo quise dar una vuelta con la finalidad de despejar mi mente un poco. Todo parecía ir bien, pero nuevamente comencé a sentir esa extraña sensación de nuevo. Estaba por pasarla por alto igualmente, pero cuando el autobús paró en un semáforo, antes que nuevamente comenzara a acelerar, noté por la ventana que había un bulto negro extraño parado a un lado de la calle. Aunque fue con la visión periférica, noté que claramente estaba ahí, en un callejón entre dos edificios. No pude verlo por mucho tiempo antes de perderlo de vista. Cuando llegué a mi destino, bajé del transporte, y me puse a caminar por cualquier sitio para despejarme, aunque mientras deambulaba por el centro, había ocasiones en las que notaba nuevamente ese bulto oscuro.
Lo extraño era que al parecer, nadie parecía inmutarse por la presencia de este, como si solo yo lo pudiera ver, aunque normalmente lo avistaba detrás de edificios, o en zonas un tanto escondidas, no estaba lo suficientemente escondido como para que nadie que pasara por ahí, no pudiera notarlo además de mí. La incertidumbre ya estaba comenzando a reemplazarse por nervios y miedo. Intenté ir por un helado a una tienda que había cerca, para ya no sugestionarme, e intentar creer que tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada. No lo vi dentro del local, ni tampoco fuera del mismo mientras comía. Pensando que me había librado finalmente de eso, y que no pasaba nada, salí de la tienda. Pero para mi desgracia, lo volví a ver, esta vez ya no muy lejos. Apenas lo noté, me alejé lo más rápido que pude, hasta que me metí sin querer en unos callejones ubicados entre unos condominios, donde casi no pasaban muchas personas. Intenté relajarme un poco, pero no pude evitar mirar hacia todos lados. Me metí a una galería de venta que tenía un acceso por ese lugar, y la atravesé para salir por el otro lado de la calle. Una vez estando ahí, di nuevamente con otros callejones que no conocía. La adrenalina del momento había sido tal que al parecer no me había fijado por dónde iba, y di con un lugar desconocido, nunca antes había estado en ese lugar. Al darme cuenta de ello, intenté salir de ahí, pero de pronto, unos fuertes brazos de color negro me agarraron con fuerza para inmovilizarme. Apenas pasó esto, no pude evitar gritar pidiendo ayuda, o decir que me soltaran. Pero qué casualidad, parecía que justo en ese momento, y en ese mismo lugar no había nadie, incluso estando una galería de venta al costado. En medio del forcejeo, uno de los brazos se había hecho de lado por unos segundos, y vi que estaba sacando un paño para acercarlo hacia mi rostro. En cuestión de milisegundos, ya sabía que era lo que iba a pasar, si no lograba soltarme y escapar. Cuando el paño estaba ya casi tocando mi rostro, como sea contuve la respiración, y di un fuerte tirón hacia adelante con todas mis fuerzas, y con la poca movilidad que mis brazos tenían, hice a un lado el brazo que sostenía el paño, y en cierto modo, empujé a lo que me había capturado. Gracias al cielo, la fuerza que apliqué bastó para soltarme, pero a causa de esto, no pude evitar caer hacia adelante. Logré frenar la caída un poco con mis manos, pero el dolor fue imposible de evitar. Cuando me arrastré un poco hacia adelante para ponerme rápidamente de pie, fue donde por fin pude ver qué era lo que había intentado doparme. Al girar mi cabeza mientras me alejaba, me llevé uno de los mayores sustos de mi vida. Yo esperaba encontrar a alguien normal como algún delincuente, pero no fue así. Lo que vi fue alguien alto, y totalmente vestido de negro. Cada una de sus prendas eran negras, incluso llevaba unos guantes y una sudadera con capucha del mismo color. Lo más escalofriante y extraño fue que llevaba una máscara de color azul que impedía ver sus rasgos. Dicha máscara solo tenía unos grandes ojos negros como si sus cuencas estuvieran vacías, y no tenía boca. Lo curioso fue que quien estaba delante mío no dijo palabra alguna, ni hizo ningún sonido tampoco durante el forcejeo que hice para que me soltara, y no intentó capturarme nuevamente de manera brusca apenas conseguí soltarme, ni darse a la fuga. Simplemente se quedó estático en ese lugar, como queriendo que lo vea, y me diera cuenta que él estaba ahí. Automáticamente, mis instintos hicieron que me fuera corriendo desesperadamente sin pensarlo dos veces, no sin antes dar un grito. Corrí a todo lo que di, y salí de ese lugar sin mirar atrás. Un inmenso pánico comenzó a invadirme, porque estaba en un lugar que no conocía, así que dependía completamente de la suerte para escapar, más aún teniendo en cuenta que alguien estaba siguiéndome. Afortunadamente, encontré a personas que transitaban por uno de los pasillos, así que pude encontrar la salida de ese lugar hacia la calle principal siguiendo su camino. A pesar que había vuelto a la calle en la que transitaban varias personas, seguí corriendo sin rumbo alguno. No sé si fue por el miedo y el pánico del momento que no me dejaron pensarlo bien, pero mi mente solo pensaba en correr y alejarse lo más posible. Ni se me había ocurrido pararme a pedirle ayuda a alguien. Tras correr por varios minutos, me detuve para descansar, ya que estaba bastante exhausta.
Conseguí alejarme bastante, a tal punto de estar sin querer en otra zona de la ciudad que no conocía del todo. Pensé que ya estaba a salvo, pero nuevamente, volví a ver a ese sujeto parado a la lejanía. Aunque estaba detrás de un poste, como queriendo que no lo notara, pero fallando en el intento. Para mí, eso ya parecía mentira, no era posible que me hubiera seguido desde tan lejos, y más aún si me alejé de él corriendo a todo lo que daba. El miedo ya para ese punto no me estaba dejando pensar bien. No se me ocurrió más que dar vueltas por ahí, con la esperanza que esa cosa me dejara de seguir en algún momento. Si me preguntaran por qué diablos no fui a pedir ayuda a alguien, aparte de estar totalmente invadida por el pánico al ser la primera vez que sentía un inmenso miedo por una situación así, pensé que la gente no me iba a creer, y pensarían que necesito ayuda. Ya me lo veía venir, apenas acudiera a alguien y le contara todo, si acaso me llegaban a tener un poco de fe, lo más probable es que esa cosa no aparecería nunca, y al final terminarían dando por falso mi testimonio. Saqué esa conclusión aún más cuando recordé que incluso lo había visto en el centro de la ciudad, lugar que estaba repleto de gente, y nadie pareció darse cuenta de la presencia de esa cosa, ni siquiera alguien que lo hubiera visto por casualidad y se hubiera exaltado por su escalofriante aspecto. No recuerdo cuánto tiempo estuve intentando esconderme, pero no dio resultado. Esa cosa siempre lograba encontrarme de alguna u otra forma, y siempre lo avistaba a lo lejos, a una distancia media respecto a mi persona, y siempre intentando pasar desapercibido, como queriendo hacerme creer que ya estaba segura. Para mi mala suerte, revisé la hora, y me di cuenta que eran casi las 5 de la tarde. El pánico comenzó a rebalsar cuando recordé que supuestamente solo había salido un rato para despejar mi mente, pero en ningún momento avisé que llegaría tarde. Ahora se había sumado el miedo de que mis padres iban a enojarse bien fuerte conmigo por no haberles dicho nada. Lo sabía porque una vez ya había tenido problemas con eso. Espero me comprendan que en ese momento ya no sabía qué hacer, así que precipitadamente decidí volver a casa lo más rápido posible, rogando que ese sujeto me dejara en paz. Tomé el autobús, y durante todo el trayecto, ni me molesté en verificar si eso aún me estaba siguiendo, y solo estuve tratando de contener mis lágrimas. En silencio, rogaba para que ya no me siguiera. Sin querer, había tomado una de las peores decisiones de toda mi vida, y hasta ahora me arrepiento de no haber pensado bien las cosas en ese momento. Apenas bajé en mi paradero, me fui corriendo a mi casa sin pensar en nada o mirar atrás, y apenas estuve en la puerta, entré rápidamente, y me fui corriendo a mi cuarto, ni me había fijado si mis padres estaban o no. Cuando cerré la puerta con fuerza y dejé mi mochila bruscamente a un lado, las lágrimas que contuve durante toda la tarde no tardaron en salir mientras resbalaba apoyada en una de las paredes de una esquina de mi cuarto, hasta estar sentada. Repentinamente, mis padres entraron en la habitación, y al verme así, me dijeron: Hija, ¿dónde estabas? ¿Qué ha pasado? Vi cómo entraste y ni saludaste. Kelly, ¿de qué estás llorando? ¿Qué te pasó? Me vi forzada a decirles a mis padres lo que había pasado, que habían intentado doparme, y que alguien me había estado siguiendo. Además, les pedí perdón por salir sin decirles nada, y aclaré que yo no quería que nada de eso pasara. Cuando terminé de hacerlo, volví a llorar, y mi madre me dijo: Hija, tú sabes que no tenemos problemas en que salgas por tu cuenta, pero tienes que tener cuidado. Ahora, si no te dejaban en paz, lo mejor hubiera sido que le pidieras ayuda a alguien, o que nos llamaras. Incluso yo te estuve llamando a tu teléfono, pero no contestabas. En efecto, recordé que lo había puesto en silencio para entrar a clases, y me había olvidado de quitarlo. Intenté explicarle a mi madre lo que pensaba al respecto, pero no me salieron palabras. Ahora, tendremos que estar atentos si alguien intenta interrumpir en la casa. Habrá que llamar a la policía si es necesario. Tranquila, Kelly, no te culpamos por lo que nos acabas de contar, y no estamos molestos contigo. Pero para la próxima avísanos si pasa algo así, y por favor, ten más cuidado. Nunca tengas el celular en silencio ni lo apagues, quién sabe si pasa cualquier cosa y tienes el teléfono apagado. Si te llega a pasar algo, no sé qué sería de nosotros.
Ya no llores, no vamos a dejar que nada te pase. Mis padres me dieron un abrazo, y después de hablarme un poco, se fueron. No había almorzado ni nada, pero no tenía hambre en ese momento. Me levanté del suelo y me recosté en mi cama con la vista perdida en una esquina de mi habitación, aún lagrimeando, pues el susto aún no se me había pasado. Así estuve con la mente en blanco y sin ninguna noción del tiempo, hasta que sonó un mensaje a mi teléfono. Un WhatsApp de Ramón, el cual me preguntó cómo me había ido, a lo que le respondí que me había ido muy mal, y le expliqué el porqué. Ramón no podía creer todo lo que le había contado por audio. Me dijo que tratara de calmarme y que todo iba a estar bien, incluso me prometió que pasaría tiempo conmigo mañana, y que si necesitaba algo que solo le dijera. También, aunque un poco fuera del tema, Ramón me había vuelto a comentar sobre el juego. Me dijo que no había logrado completarlo, que iba a dejar de intentarlo y probablemente lo iba a desinstalar, ya que el juego lo desesperaba mucho con cada intento, y no veía nada más que hacer con él. Esa fue la primera vez que Ramón me decía algo así sobre algún juego, fue muy extraño. La tarde se pasó, y me vi forzada a levantarme para ir a cenar cuando mis padres me llamaron, pero no negaré que durante el camino, vi a través de cada una de las ventanas que me encontraba. Cené muy intranquila, y no quería irme a dormir, tenía miedo de despertar al día siguiente en otro lado que no fuera mi cama si lo hacía. Cuando el cansancio lograba hacer que me quedara dormida, no duraba mucho tiempo, ya que me despertaba por cualquier cosa, hasta por cualquier mínimo ruido, y a veces cuando lo hacía, caminaba lentamente hacia mi ventana para ver si en el exterior había algo extraño. No parecía notar nada cuando lo hacía, pero había veces en las que aparentaba que sí veía algo, pero no estaba segura. Esa noche realmente fue insoportable, y una de las peores que he vivido. No obstante, esa solo fue la primera de otras mucho peores. ¿Por qué dije que fue de mis peores decisiones ir a casa? Pues esa fue de las principales causas por las que no podía dormir ni estar tranquila. Si esa cosa me estaba siguiendo a donde sea que iba, el haber ido a casa supondría hacerle saber dónde vivo, sembrando así mi propia ruina. Como dije, estaba totalmente paniqueada y sola ante esa primera experiencia, y no supe cómo actuar adecuadamente. Tal vez más de uno no me apoye, pero quisiera que se pongan en mi posición y me dijeran con total sinceridad si sería así de fácil. Mi principal miedo era que en cualquier momento, esa cosa podía lastimar o hacer algo a mis padres sabiendo dónde vivía, y no habría otra persona a la que culpar si no era yo. Aunque no estaba segura al principio si realmente así fue. Para mi mala suerte, mi hipótesis se comprobó, ya que una tarde mientras hacía mi tarea, por pura casualidad miré por mi ventana, y pude observarlo nuevamente, mirando hacia mi casa desde lo lejos, como incitándome a que saliera para finalmente capturarme si ya sabía que ese era mi destino. Desde ese día, no toleraba quedarme sola, ni tampoco quería salir para nada, pues ya sabiendo que efectivamente esa cosa me había seguido hasta casa, temía que en cualquier momento si salía, aunque fuera por pura casualidad, me iba a atrapar. Aunque siempre mi mente me hacía pensar en el peor de los casos, que consiguiera entrar, y me hiciera daño dentro de mi propia casa. Lamentablemente, tenía que salir para ir al instituto, lo cual se había vuelto un martirio, y no siempre podía estar en compañía de alguien. Si no me he vuelto paranoica, y la psicosis no consiguió acabar conmigo, fue porque gracias al apoyo de Ramón, pude al menos un poco recuperar la tranquilidad para ir al instituto. Él siempre hablaba conmigo, me acompañaba hasta mi casa, y a veces venía de visita. Por todo ello, ya no me sentía tan sola y desprotegida. Gracias a él, incluso me sentía menos culpable por haber puesto en riesgo a mis padres sin querer. De verdad, no sé qué hubiera hecho sin él. Una tarde conversando sobre lo que me estaba pasando, me sugirió que si no me sentía segura, y aún seguía viendo esa cosa fuera de mi casa amenazándome, debía tratar de decirles a mis padres para mudarnos o algo así, pues mi seguridad era primero, pero no muy lejos, ya que aún debía asistir al instituto. Y bueno, de mi parte, no quería alejarme de Ramón.
Realmente estaba dispuesta a por lo menos intentar hablar al respecto del tema con mis padres, ya que pese a que no me sentía tan amenazada como los primeros días desde ese incidente, no me sentía tranquila. Así pasaron unos cuantos días, hasta que una tarde, me encontraba sola en mi cuarto, y sin nada que hacer. Para intentar distraerme de la inseguridad e incertidumbre que sentía, me puse a pensar en qué podía hacer, y de forma espontánea, me vinieron recuerdos sobre el extraño juego que había jugado, pues aún recordaba todo lo que me había pasado durante este. En ese mismo instante, sentí como si algo fuerte se me hubiera venido en mente, como cuando recuerdas algo, o tienes una gran idea de pronto. Aún recordaba los pocos datos que Ramón me comentó al respecto del juego, pero realmente estaban muy dispersos, y eran insuficientes como para sacar alguna conclusión, o saber qué pasaba con este. Así que a modo de entretenerme un poco, pues prefería hacer cualquier otra cosa que pensar en que algo malo me podía pasar en cualquier momento, quise investigar por mi cuenta. Al parecer, Ramón no se había acordado de hacerlo, pese a que me dijo mucho tiempo antes que investigaría, y me avisaría. Invadida por la curiosidad, encendí mi computadora, entré a internet, y puse el nombre del juego en el buscador. No me apareció nada al respecto, solo otros resultados que no tenían nada que ver, y no había nada importante en las imágenes de Google, ni mucho menos en YouTube. En ese momento, recordé lo poco que Ramón me había dicho. La publicación en el foro en la que encontró el juego, había sido borrada, y según lo poco que recordaba, era un juego supuestamente desaparecido, pero que había sido encontrado. Además, recordé lo de que si alguien deseaba probarlo, debía hacerlo bajo su propio riesgo. No me quería dar por vencida, necesitaba saber qué pasaba con ese juego. Estuve por varios minutos buscando e insistiendo, pero no había ningún resultado favorable. Ya me estaba cansando de buscar, hasta que decidí hacer un último intento. No me acuerdo qué términos había colocado exactamente en el buscador, pero me apareció un resultado curioso. Estaba algo refundido entre los demás resultados de búsqueda, pero pude identificarlo. Al darle clic, la página tardó un poco en cargar, pero finalmente lo hizo. Al revisarla, la página era muy simple, solo tenía un fondo negro, y letras en color verde que no tenían mucho tamaño de fuente. Tuve que hacer un poco de zoom para poder leer el texto, que era más o menos grande. Sabía que había encontrado lo que estaba buscando, ya que abajo de todo el texto, vi una captura, y efectivamente, era de lo mismo que yo había jugado. Dicho texto no parecía tener autor, ni fecha que se pudieran ver. Al leerlo, decía lo siguiente. HWTMY es un juego sumamente extraño que deambula por internet sin rumbo alguno, del cual muy pocos usuarios tienen conocimiento, y normalmente todos tienen más preguntas que respuestas acerca del mismo. La fecha de lanzamiento del juego, junto a su creador, son completamente desconocidos hasta la fecha. Los escasos usuarios que saben de la existencia de este, especulan que el juego se publicó en algún momento en la década de los años 2010, pero que tuvo un fugaz tiempo de vida, lo cual provocó su desaparición. A su vez, lo más cercano que se ha podido encontrar acerca de algún autor, es un usuario conocido como AdriftZ, según un supuesto testigo, el cual afirma haber visto el juego en 2014, este nombre se podía encontrar en la página original en la que este juego se alojaba, que actualmente es imposible encontrar porque fue dada de baja misteriosamente. La veracidad de este nombre nunca pudo ser desmentida, pero del mismo modo, no se sabe nada al respecto, y si intentas buscarlo en internet, lo más probable es que no te salga nada relacionado al tema. Normalmente el juego está disponible para teléfonos móviles, aunque dicen que originalmente fue hecho para PC. Sin embargo, de esta última edición no se sabe nada, y actualmente está desaparecida. Solo es posible encontrar la versión para teléfonos, pero el juego no está disponible en ninguna tienda de aplicaciones, y si tratas de buscarlo, es muy probable que no te aparezca nada. Como se mencionó hace poco, la página original del juego desapareció junto al enlace de descarga original, quedando únicamente los instaladores descargados y rescatados por algunos usuarios. La única forma para conseguir algún posible link de descarga del APK, depende de la suerte que se tenga, ya que deberás de buscar minuciosamente por internet.
En caso logres encontrar uno, no servirá de mucho que lo guardes o te encariñes con él, ya que es muy posible que la página sea eliminada junto con el enlace poco tiempo después. Esto no se sabe exactamente a qué se debe y por qué solo ocurre con este juego en particular, incluso se han reportado suspensiones de cuentas en diversas páginas como foros y redes sociales por publicar un enlace de descarga del instalador de este juego. Es como si no quisieran que nadie supiera que existe, pero claro, es imposible revisar rápidamente todas las publicaciones que se hacen al día en internet, por lo que cada cierto tiempo, siempre se cuela algún enlace de descarga que alguien subió, aunque no por mucho tiempo. Si fuiste muy afortunado, y conseguiste encontrar un instalador de este juego de alguna u otra forma, no garantiza del todo que lo puedas jugar. Se han reportado casos en los que aún habiendo conseguido un instalador del juego y tras haberlo instalado exitosamente, la aplicación no funciona al momento de ejecutarlo. La causa de este error es totalmente desconocida, es como si tuvieras que tener aún más suerte de la que ya tuviste para encontrar el instalador. El juego se caracteriza por los muy simplificados detalles gráficos que tiene. Tu objetivo es escapar de un enemigo de color rojo que intentará capturar a tu personaje de color verde de manera constante, hasta que el contador de puntos llegue a 1.000.000. Deberás estar en constante movimiento por los escenarios que a simple vista son monótonos y repetitivos sumados a la falta de música y escasos efectos sonoros, pero que si pierdes vidas, que en el juego son 3, el escenario comenzará a deformarse y a presentar diversas distorsiones que no harán más que empeorar con el paso del tiempo, y más aún si estás en la última vida. También puede que de vez en cuando, te encuentres con un extraño ente de color azul, que no hará nada al principio, pero solo estará presente en una esquina o zona inaccesible, como observando a tu personaje. Si logras llegar al 1.000.000 de puntos, todo volverá a la normalidad en unos segundos, pero deberás seguir una línea magenta hasta llegar a una pantalla en la que te encontrarás con ese misterioso personaje de color azul, el mismo que ha estado observándote de vez en cuando durante la partida. Todo quedará en silencio por un rato, hasta que él comenzará a acercarse hacia tu personaje y no podrás hacer nada para evitarlo. El juego comenzará a distorsionarse, y al final solo te esperarán las letras del juego que no podrás quitar a menos que cierres la ventana de la aplicación. Tal vez, al comienzo parezca un juego inofensivo, pero lo que hace que este sea bastante misterioso es lo siguiente. Resulta que la mayoría de los usuarios que han conseguido el juego y tuvieron la suerte, o mejor dicho, la mala suerte que les funcionara, muchos han desaparecido de forma inexplicable y sin dejar rastro. Los que no desaparecieron y quedaron para contar sus experiencias, curiosamente son aquellos que no lograron completar el juego o se rindieron debido a la dificultad que este puede llegar a tener. Sin embargo, dentro de los usuarios que quedaron y dicen haberlo completado, aunque los casos son muy raros, reportan que sus vidas no fueron iguales tras haberlo hecho, ya que afirman que alguien los ha comenzado a acosar y seguir desde entonces. En las declaraciones que se han encontrado, todos parecen coincidir en la descripción de quien los comenzó a acosar desde entonces, un hombre con vestimenta completamente negra, con una capucha del mismo color y un rostro, aunque difícilmente visible a la distancia, portante de una máscara azul oscuro. Nadie sabe quién es, ni de dónde viene, pero lo que muchos afirman, es que ese extraño personaje comenzó a aparecer cuando completaron el juego, y que de alguna u otra forma siempre lograba seguirlos a cualquier lado, y eventualmente, hasta casa, donde normalmente dicen se lo puede apreciar observando a la distancia. No es nada raro que se preocupen por el bienestar de sus seres queridos, aunque se desconoce si ha hecho algún daño, o comenzó a seguir a otras personas que no han completado el juego. A su vez, los usuarios que lograron jugar el juego, independientemente si lo completaron o no, comentan que después de haber cerrado la aplicación tras abrirla, habían encontrado la opción de ubicación de sus dispositivos activada misteriosamente sin que ellos lo hubieran hecho. También reportaron otras cosas extrañas, como que sus dispositivos comenzaron a andar un poco lentos o a malfuncionar tras haber abierto el juego, corrupción de diversos archivos que quedaron completamente inservibles, habiendo en varios de estos información importante, pérdida de datos, robo de información como cuentas bancarias o cualquier tipo de información privada, correos extraños, aparición de documentos de texto de forma espontánea, los cuales solo contenían palabras y números que aparentemente no tenían sentido alguno, entre otras cosas sumamente sospechosas que se podrían mencionar, aunque no se daban en todos los casos.
Los que sufrieron estos percances y lo atribuyeron al juego, los consideran como algo sumamente extraño, sumado a que la aplicación nunca pidió algún permiso después de abrirse como la mayoría hacen. Sin embargo, al ser un juego proveniente de una fuente que no son las tiendas de aplicaciones convencionales, quién sabe. Respecto a los desaparecidos, nadie pudo hallar nada al respecto de su paradero, aunque los que quedaron para contarlo, atribuyen una cierta culpabilidad al juego, pues no podía ser una simple coincidencia. Lamentablemente, de este tema casi nadie tiene conocimiento, por lo que es muy poco probable que alguien levante alguna investigación al respecto. El último dato que puedo poner aquí, es que hubo un comentario de alguien que supo acerca del juego y su trasfondo. De alguna u otra forma logró encontrar el juego en internet y tras haber hecho una prueba, descubrió algo sorprendente. El usuario afirma que el mapa en el que el personaje que se controla en el juego se desplaza, tenía una forma muy similar a la de su ubicación, al compararla con Google Maps. Con toda esta información que acabas de encontrar, quién sabe, a lo mejor tú eres capaz de sacar alguna conclusión que ellos no pudieron, incluyéndome. Ahora, si encontraste esta página y leíste todo hasta aquí, es porque de alguna u otra forma te enteraste de la existencia de este juego y tal vez quisiste buscar información al respecto antes de jugar para informarte, o quién sabe, quizás ya lo hayas hecho, o lo hayas completado en el peor de los casos y tus dudas y miedo te han traído hasta aquí. Yo igual fui uno de los pocos que conocieron este juego, lo encontraron y cometí el error de completarlo. No sé si pueda soportar estar siendo vigilado por ese sujeto de la máscara azul un día más, pero tengo la esperanza que quizás destruyendo mi teléfono para ocultar todo rastro de mi ubicación, y mudándome, pueda volver a vivir tranquilo. Si aún tienes ganas de buscar, encontrar un instalador y jugar este juego, aún teniendo noción de todo lo que está escrito en este texto, estarás por tu cuenta y será cosa tuya lo que harás con esta información. Pero por mi parte, no contribuiré pasándote un enlace para que descargues el instalador en tu dispositivo, prefiero que el tiempo que te puedas tardar en buscar te sirva para que lo pienses mejor, y si en caso ya lo has instalado, no lo completes, pero si ya es demasiado tarde y lo has hecho, no sé exactamente qué puedas hacer, solo espero que mudarte y por si acaso, destruir tu teléfono evite algo que lamentar. Ni yo estoy seguro si realmente eso funcionará, pero no se me ocurre alguna otra cosa para acabar con esto, y estoy dispuesto a intentarlo. No me molesté en hacer esta página muy elaborada, teniendo en cuenta que tal vez la puedan borrar o desaparezca, no he compartido link alguno, pero igual me siento inseguro por ello, solo espero que esta información no vaya a desaparecer. Siéntete afortunado por haber encontrado esta página y saber lo que te estoy comentando, sabiendo que no la encontrarás en ningún otro lado, no sabes cuánto me costó investigar al respecto. Y solo por si acaso, ten cuidado con lo que piensas descargar. Cuando terminé de leer todo lo que la página decía, me había quedado sin palabras. En ese momento todo tuvo sentido, absolutamente todo. Sin darme cuenta, comencé a llorar nuevamente por dos cosas. Primero, porque me había salvado de un inminente secuestro ese día, pero aún continuaba amenazada. Y segundo, por haber puesto en riesgo a mis padres nuevamente, aun cuando esa no era mi intención en lo absoluto. En ese momento, le llamé a Ramón desesperada para preguntarle si podía venir a mi casa por ser una situación de urgencia, y lo aceptó, más aún notando mi tono de voz estando en lágrimas. Llegó al cabo de una media hora, y apenas llegó, le mostré todo lo que la página decía al respecto. Él tampoco lo podía creer. En ese instante, también se sintió algo mal, y alcancé a notar que él también se puso a llorar. Cuando le pregunté por qué, me dijo: esto es culpa mía, si me hubiera acordado todo lo que en el foro decía, nunca te habría compartido ese juego y nada de esto te estaría pasando, prácticamente te he puesto en riesgo y a tu familia. Perdóname Kelly, por esto ni merezco estar aquí contigo. En ese momento le di un abrazo, y le dije: no te preocupes, ninguno de los dos sabía nada sobre el juego, y no quisimos que nada de esto pasara. No te culpo por nada, sé que tú jamás tendrías la intención de hacerme daño a propósito. Más bien, tengo que agradecerte por estar conmigo a pesar de todo y por dedicarme gran parte de tu tiempo. De no ser por ti, la psicosis habría acabado conmigo. Me devolvió el abrazo y me respondió: es lo mínimo que puedo hacer, seguir contigo y ayudarte.
De verdad, Kelly, me siento muy culpable por ello, pero haré lo posible para que estés bien, no dejaré que nadie te haga daño. Si realmente te llega a pasar algo sabiendo todo esto, no estaré tranquilo el resto de mis días. Insistí nuevamente en que no se culpara, y nuevamente le agradecí por todo. Así fueron pasando los días. Intenté hablar con mis padres para ver si podíamos mudarnos, pero lamentablemente, dijeron que no iba a ser posible por el momento, ya que no estaba a nuestro alcance. Rogué que lo hiciéramos, pero fue inútil. Ellos me explicaron que no era porque no se preocuparan por mí, o porque no les interesara mi seguridad, simplemente no iba a ser posible en ese momento, y tristemente, no pude hacer nada más al respecto y tuve que resignarme. Mis padres dijeron que pedirán ayuda de las autoridades si fuera necesario, pero no estaba segura si eso iba a ser suficiente. Intentaron proponer irme a vivir a casa de otro familiar, pero me negué rotundamente, ya que no quería poner en riesgo a más personas. Supongo que mis padres lo sugirieron, porque no sabían totalmente el riesgo que esa cosa podía significar. Tampoco iba a poder deshacerme de mi teléfono por el momento, pues lo necesitaba por el instituto y mis padres no iban a poder comprarme otro. Sin embargo, no dudé ni un segundo en desinstalar la aplicación y borrar el instalador. Aunque mi teléfono ya no funcionaba bien como antes de instalar ese juego, pero tenía que usarlo de todos modos. Esa cosa aún me seguía donde sea que iba, denigrando cada vez más, sin darme cuenta, mi sanidad mental. Pero por suerte, aún no ha logrado hacerme daño, ni tampoco volvió a estar cerca de capturarme, pero tenía miedo que en cualquier momento lo hiciera. No negaré que el hecho de estar insegura a donde sea que iba estaba acabando con mi cordura, sumado a los deberes del instituto, pero desgraciadamente no podía hacer nada de las posibles recomendaciones que había leído en esa página. Si aún todavía tengo fuerzas es gracias a Ramón, que al menos me devuelve la seguridad temporalmente. Desde que le mostré lo de la página, él se volvió más atento conmigo, y siempre hacía todo lo que estuviera a su alcance para que esté tranquila. Él me comentó que del mismo modo, desinstaló el juego y sin pensarlo dos veces borró el APK de este, aunque me comentó que guardó una copia en un viejo USB suyo, tal vez para no perder evidencias, pero después de eso, lo guardó en un lugar seguro, y no tenía intenciones de pasárselo a nadie, ni tampoco publicar un link de descarga, para poner en riesgo a más personas. Él sigue apoyándome fuertemente a día de hoy. Es más, creo que he comenzado a sentir algo por él. Al menos, creo, eso ayudará a calmar mis nervios con los que tengo que vivir día a día. Afortunadamente, no pasó, todavía, nada que lamentar. Ese hombre no había lastimado a mis padres ni a Ramón, pero nunca dejó de seguirme para nada. Realmente mi vida no volvió a ser igual, al menos hasta el momento en que estoy escribiendo esto, y de las noches ni se diga. Aún sigo sintiendo mucho miedo y nervios cuando me quedo sola en casa o en algún otro lado, pues desde ese día dejé de salir a la calle, al menos yo sola. Constantemente miro a todos lados, asegurándome que él no esté ahí. Pero un día pensé, como no estoy segura, si en algún momento me va a pasar algo o seguiré aquí, al menos lo suficiente para hacer lo que la página mencionó y ver si realmente daría algún resultado, decidí ser precavida, y quise dedicar esta tarde para escribir toda esta experiencia con antelación, antes que probablemente desaparezca junto conmigo, que espero realmente no pase. La experiencia de cómo fui sin quererlo, uno de los escasos testigos, o mejor dicho, víctimas más de ese extraño juego. No sé si esta historia también va a ser borrada por hablar del tema, aunque de ninguna manera dejaré un enlace para descargar el APK del juego. Como dije, borré el que yo tenía y no le voy a decir a Ramón que lo comparta tampoco. Si por haber hablado de este tema, ahora nace de tu parte buscarlo, encontrarlo, descargarlo e instalarlo para experimentar todo esto tú misma o tú mismo, pues estarás bajo tu propia responsabilidad. Al menos, no lo completes como yo lo hice. En serio, piénsalo muy bien antes de querer jugar ese juego, a costa de arriesgar tu información personal, tu dispositivo, a tus familiares con los que vivas y sobre todo a ti mismo.
Y por si acaso, solo por si acaso, vete mentalizando que tu vida no volverá a ser la misma, muy probablemente ningún lugar te parecerá seguro y pasarás a vivir con miedo el resto de tus días, y ve dejando el apego que tienes por tu propia vida. Antes de acabar, debo decir algo que es muy cierto. Las aplicaciones y programas que hoy en día es muy común toparse en internet, es más que lógico que no te pedirán ningún permiso para cumplir sus objetivos, tal vez oscuros, que puedan tener en secreto. Cuando tengas pensado descargar, o te encuentres una aplicación o ejecutable que nunca has visto antes, y provenga de una fuente que no conozcas o no confíes, asegúrate de pensar en esta historia, antes de abrirlo y aceptar la instalación. A veces, nunca sabes qué es lo que tus aplicaciones o programas puedan estar haciendo de fondo. Tal vez puede que sin querer, estés invitando a alguien no deseado a tu casa para que te haga compañía, y quién sabe, que forme parte de tu vida, aunque tú no lo quieras.